Vamos ahora a conversar con Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, con quien ya estamos comunicados vía Zoom y a quien damos la más cordial bienvenida de este Huancayo, Canal 21. Buenas tardes, Paola Bustamante. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Canal 21 en Huancayo. Un gusto saludarlos. De igual manera. Paola Bustamante, cuéntenos un poquito cuál es el concepto, la idea del trabajo que realiza Videnza Instituto. Bueno, desde Evidencia Instituto nosotros estamos promoviendo un proyecto al que hemos denominado Propuestas del Bicentenario. Este es un proyecto que se inició a inicios del año 2021 de cara al Bicentenario de nuestro país y hemos venido trabajando en primer lugar en una primera etapa de Propuestas del Bicentenario, el llegar con propuestas para el gobierno que iba a asumir en julio del 2021. Propuestas de reformas en nuestro país vinculadas con educación, con salud y las necesidades que se tienen evidentemente para lograr el desarrollo. Una vez culminado y asumido el mandato de Pedro Castillo en su momento como presidente, entramos a una segunda etapa del proyecto donde nos concentramos en hacer seguimiento a determinados indicadores sociales, económicos del país, tomando en cuenta la información que surge de diferentes fuentes. Y es por eso que creamos el Observatorio del Bicentenario. Si ustedes están interesados, pueden darle clic, entran al navegador Google, Yahoo, el que ustedes tengan de su predilección, y le ponen propuestas del Bicentenario o le ponen Observatorio del Bicentenario y van a encontrar una página donde pueden ingresar y encontrar todos los datos a nivel nacional y regional de diferentes temas, como por ejemplo, datos de minería, datos de ejecución presupuestal, en ejes vinculados a o denominados desarrollo humano, donde encuentras educación, salud, género, ejes vinculados a gestión pública, donde encuentras datos, por ejemplo, de ejecución presupuestal, encuentras datos sobre obras paralizadas por la corrupción, encuentras datos de acciones relacionadas con la Contraloría a nivel regional que han generado estas obras paralizadas. Tenemos datos vinculados con minería, también el eje de minería, donde no solamente son datos que se reponen de datos que saca el INEI o que saca el Ministerio de Energía y Minas, sino también hacemos algún nivel de análisis, como por ejemplo, cómo está la pobreza en determinadas zonas mineras, ¿no? De acuerdo a la información que tenemos del INEI, hacemos algunos cálculos que los publicamos. Principalmente son fuente oficial los datos, por lo tanto ustedes pueden acceder. ¿Y cuál es la ventaja de este Observatorio Bicentenario? Es que en una sola plataforma de datos tienes datos de salud, de educación, de minería, de economía, de control interno, de agricultura, ¿no? Donde efectivamente tú no tienes que estar buceando en cada página oficial de las entidades públicas, sino tienes todos los datos en un solo repositorio. Una vez que hemos avanzado con esta segunda etapa, estamos ahora en una tercera etapa de cara a a las elecciones a gobiernos regionales y a las nuevas autoridades, y estamos trabajando en el desarrollo y sacamos una segunda publicación sobre las agencias regionales, las agendas regionales que deben desarrollarse a nivel nacional, por ejemplo, vinculadas con turismo, vinculadas con minería, vinculadas con la lucha contra la pobreza, temas de salud, temas de educación, pero a nivel regional. Entonces, ahora estamos trabajando en ese proceso de trabajar con gobiernos regionales, presentar propuestas de trabajo. Venimos trabajando en algunas zonas del país, como por ejemplo Cajamarca, Arequipa, Piura, Ayacucho, ¿no? Y con los gobiernos regionales que tengan disposición para trabajar, recibir asistencia técnica y poder contribuir a la gestión regional a través nuevamente de la asistencia técnica y también de procesos de fortalecimiento de capacidades. Entonces estamos en este momento en una tercera etapa de este proyecto Propuestas del Bicentenario que lidera Videnza Instituto. Paola Bustamante, entiendo por lo que usted dice que Videnza Instituto presentó propuestas al gobierno de Pedro Castillo. ¿Estas propuestas lograron concretarse de alguna forma en el gobierno del exmandatario? Bueno, como ustedes saben, en realidad el expresidente Castillo tuvo una decisión de convocar
a una serie de personas que asumieron las carteras ministeriales que no necesariamente estaban al tanto, digamos, de lo que pasaba en los sectores, por lo tanto, no han tomado en cuenta las propuestas que nosotros hemos tenido. Ahora estamos en un proceso nuevamente de poner sobre la marcha agendas, temas de salud, por ejemplo, que vemos que de alguna manera el gobierno está tomando en cuenta, como la importancia de los procesos de vacunación en los más pequeños, ¿no? Si bien es cierto, se ha mejorado el proceso de vacunación con data a fin de año, no hemos logrado todavía la vacunación al 100% y no hemos llegado al porcentaje o la cobertura de vacunación en los más pequeños prepandemia. Entonces, evidentemente hay una agenda en salud importante. Vemos que en educación se ha retrocedido enormemente, no solamente con el gobierno de Pedro Castillo, sino que vemos ahora una interrogante importante de por qué tanto la presidenta como el primer ministro mantienen todavía al ministro actual en la cartera, teniendo en cuenta que se está permitiendo y socavando, ¿no? La autonomía y el rol importante que cumple y cumplía la SUNEDU. Vemos lo que ha sucedido en la elección de quienes van a participar como definidores de política en SUNEDU, y por lo tanto es de preocupación. Vemos que en este caso, en lo que corresponde a la fiscalización y licenciamiento de universidades, no solamente viene del gobierno de Pedro Castillo, también del actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que nos está poniendo posición firme. Y escuchamos las declaraciones del primer ministro Otárola la semana pasada, cuando en un medio de comunicación masiva se le pregunta en una entrevista de si él va a permitir este tipo de acciones desde el Ministerio de Educación. Él dijo que iba a hablar con el ministro, pero vemos que lamentablemente el proceso de intromisión en la SUNEDU se mantiene, y por lo tanto el riesgo de que millones de alumnos vuelvan a caer en universidades no licenciadas, que sean estafados por estas universidades que no cumplen los mínimos requeridos para dar formación superior universitaria, se vuelvan a generalizar en nuestro país, situación que se venía desterrando a raíz de la creación de la SUNEDU, por ejemplo. Cambiando de tema, tengo entendido que ustedes tienen alguna información sobre los conflictos sociales que están germinando en nuestro país. Se ha atenuado un poco, tengo entendido, pero ¿tienen ustedes un mapa último de cómo va este tema? Bueno, en realidad la información que nosotros tenemos a diario es la información que conocemos además y que se publica tanto de la Defensoría del Pueblo como de las vías bloqueadas de la Superintendencia de Transportes. Y lo que nosotros podríamos mencionar al respecto de los conflictos es que, si bien es cierto, vemos que en estos días hay un mayor manejo y control del nivel de conflictividad en el país, vemos que la situación sigue latente, ¿no? Todavía se dan manifestaciones a nivel nacional, todavía se bloquean las vías, y creemos que esto puede durar y prolongarse en el tiempo, probablemente con menor intensidad como lo estamos viendo actualmente, pero que no se va a terminar en corto plazo, teniendo en cuenta que lamentablemente todavía existe una indefinición de parte del Congreso, aun cuando se han tomado reconsideraciones respecto al adelanto de elecciones. Creemos que es importante que este tipo de discusiones se cierren tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Vemos que pareciese que nos estamos quedando tranquilos como país por la tensa calma que se vive, cuando esta tensa calma puede rebotar en cualquier momento y volverse nuevamente activa, teniendo en cuenta que los temas de fondo, como definir cuándo van a ser las elecciones y cuándo se va a cambiar el actual gobierno, sigue pendiente. Yo creo que como país es importante tener fechas definidas, comunicadas a la población, y que sobre eso trabajemos. Es importante el mencionar que se reconoce, ¿sí?, que la conflictividad en principio nuevamente ha bajado, hay menos conflicto latente,
¿sí? Como bien además se describe en las clasificaciones que se publican, pero tenemos ahí conflictos que no se solucionan, ¿no? La conflictividad activa ha bajado, pero la conflictividad latente se mantiene. Entonces, ahí la recomendación es que se zanje este tipo de problemas. El diálogo está interrumpido, no necesariamente se está procesando el diálogo, y por lo tanto eso genera un caldo de cultivo para que en cualquier momento se reactiven los conflictos en diferentes partes del Perú. Creo que el Congreso y el Poder Ejecutivo, dos poderes del Estado, tienen que asumir la responsabilidad en dar una respuesta a la ciudadanía sobre plazos de elecciones nuevas y cuándo sería el cambio de mando, de tal forma que se permita tener claridad. Yo creo que un ejemplo importante fue en el gobierno de transición y emergencia, cuando ingresó el expresidente Sagasti como elegido, digamos, presidente del Congreso y le tocaba asumir el mando del gobierno tras la salida de Merino. Una de las cosas que más le preocupaba a la población, a los partidos políticos, era si él iba a convocar elecciones o no, más allá de atender la pandemia. Y una de las cosas que fue clara es, me quedo el tiempo necesario, que fue lo que señaló el presidente Sagasti, para convocar elecciones, y convocó elecciones en el tiempo que requería, y por lo tanto fueron 8 meses claros, donde el país sabía que ese gobierno de transición y emergencia se tenía que quedar 8 meses, los ministros y ministras entraban sabiendo que iban a trabajar en ese plazo, y además ese tema quedaba zanjado mientras avanzaba el proceso electoral y se avanzaba en los otros temas, principalmente en lo que vinculaba la atención de la pandemia y la compra de vacunas para la inmunización y prevención del COVID-19. Entonces creo que esa es parte de los temas que el país necesita tener claridad. Muy bien, no se han puesto de acuerdo, pero ¿cuándo van a ser las próximas elecciones? ¿Van a ser este año? ¿Van a ser el próximo? Porque todo el país necesita programarse. La inversión privada está sujeta a no saber si con quien está hablando es con quien va a continuar aprobando los procesos siguientes, si van a venir nuevas reglas de juego, y eso perjudica enormemente el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, es importante que se tomen las decisiones ya mismo, de manera oportuna, para que el país se planifique también. Todos los ciudadanos tenemos que planificarnos, la inversión privada tiene que planificarse, las entidades tienen que planificarse también sobre cuál es el horizonte de tiempo en el que van a trabajar y quién va a venir después y qué se va a dejar para que quienes vengan después. Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto, muchas gracias por su aporte a este programa Canal 21 en Huancayo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes por la invitación. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Hemos conversado con Paola Bustamante, directora de Evidencia Instituto, sobre importantes temas de interés nacional.